Hola a todos. Bienvenidos al canal dedicado exclusivamente a la dinastía y época Tudor. Hoy les traigo la biografía de Frances de Vere, condesa de Surrey. Ella es conocida por ser la esposa de Henry Howard, conde de Surrey, y a través de esta unión, ella obtuvo el título de condesa. Frances y Henry tuvieron unos 5 hijos, aunque este último resultó ser la última persona decapitada por orden del rey Enrique VIII. Frances continuó con su vida, casándose de nuevo, y aunque no se sabe mucho sobre este segundo matrimonio, ella llegó a vivir hasta pasada la edad de 60 años. El matrimonio entre Frances de Vere, hija del conde de Oxford, y Henry Howard, conde de Surrey, hijo del duque de Norfolk, estaba destinado a fracasar. Las dos familias tenían una historia larga y complicada. Y, como ya he dicho, Henry Howard iba a ser la última persona ejecutada durante el reinado del rey Enrique VIII. Frances nació cerca del año de 1516 y fue la segunda hija y el tercer vástago de John de Vere, 15º conde de Oxford, y de la segunda esposa de dicho conde, una mujer llamada Elizabeth Russell. No sabemos nada de su infancia, pero se puede suponer que recibió una educación acorde con su rango. Basado en el retrato de Frances que pintó Hans Holbein el joven, ella era una joven atractiva. Su padre tenía sólidos intereses inmobiliarios y mucha influencia en la corte, ostentando el título hereditario de Lord Gran Chambelán de Inglaterra. Las familias Howard y de Vere se entrelazaron con resultados mixtos. Habían luchado en diferentes bandos durante la Guerra de las Rosas, con la familia de Vere apoyando a los Lancaster y los Howard apoyando a los York. El 13º conde de Oxford había matado al bisabuelo del conde de Surrey en la batalla de Bosworth. El conde de Oxford era un defensor de la nueva religión, mientras que el duque de Norfolk era el principal noble católico de Inglaterra. La media hermana del duque de Norfolk, Anne, se había casado con el 14º conde de Oxford, quien procedió a tratarla muy mal. Cuando el 15º conde de Oxford heredó su título, dejó de pagar la unión de Anne, y envió una turba a arrasar sus tierras. Terminaron matando a muchos de sus siervos, un bien valioso en ese momento, ya que los siervos proporcionaban alimento. A pesar de sus muchas quejas, Anne Howard fue expulsada de sus tierras y terminó sus días aislada en Chandring Hall. En 1524, Thomas Howard se convirtió en el tercer duque de Norfolk, tras la muerte de su padre. Su hijo Henry fue entonces conocido por el título de cortesía de conde de Surrey. Henry había nacido casi al mismo tiempo que Frances y vivió con su familia en Kenning Hall, y ciertamente tuvo una educación superior. En 1526, Norfolk compró la tutela de Elizabeth, la hija del segundo señor de Marney, con la intención de casarla con Henry. Pero en 1529, Ana Bolena, que estaba relacionada con los Howard, y tenía una influencia considerable sobre el rey Enrique VIII, estaba promoviendo el matrimonio entre su primo Henry y la princesa María. El duque de Norfolk estaba entusiasmado con el matrimonio, ya que le daría una mayor influencia política, y acercaría a su familia al trono de Inglaterra. Por su parte, Ana pudo haber considerado el matrimonio como una forma de neutralizar la amenaza que María representaba para ella, y para los hijos que tendría con el rey. Pero ella pronto cambió de opinión, cuando se dio cuenta de que su astuto tío, el duque, usaría el matrimonio para apoyar el reclamo de María al trono, y apoyar a Catalina de Aragón en el frustrante proceso de divorcio. Así que, en octubre de 1530, Ana Bolena había cambiado de opinión, y convenció al reacio duque para que arreglara que Henry se casara con Frances de Vere. El contrato de esponsales se firmó el 13 de febrero de 1532. Frances recibió una liquidación de 4.000 marcos, 200 de los cuales se pagarían en el momento del matrimonio y el resto se pagaría a plazos. Frances se quedaría con este dinero en caso de la muerte de su marido. El duque también prometió dar a la pareja tierras que producirían una renta anual de 300 libras esterlinas. Es posible que Frances y Henry hayan tenido un ligero contacto entre ellos antes de casarse, ya que sus familias se cruzaban con frecuencia.
La ceremonia de la boda tuvo lugar el 23 de mayo de 1532 y contó con la presencia de varios nobles. La pareja se separó después de la boda, porque se consideró que eran demasiado jóvenes como para consumar el matrimonio. El nombre de Frances aparece en la lista de damas de honor de la hija del rey, María. Mientras que en algún momento de 1535, el duque de Norfolk se separó de su esposa, Elizabeth Stafford, y estableció a su amante, Bass Holland, con una casa en Kenning Hall. Fue por esta época que Frances se mudó y comenzó a tener relaciones conyugales con Henry. Frances tendría 5 hijos con Henry Howard, 2 varones y 3 hembras. La primera hija, a la que nombraron Jane, nació entre la primavera de 1536 y el verano de 1537. El segundo hijo, Thomas, nació el 10 de marzo de 1538. Catherine nació en 1539, otro Henry en febrero de 1540, y Margaret a principios de 1543 o después de la muerte de su padre, dependiendo de la fuente que leas. Surrey garantizó que sus hijos recibieran una excelente educación humanista, ya que fueron instruidos en Kenning Hall por el humanista holandés Adrianus Junges. En enero de 1536 murió la otrora reina Catalina de Aragón. Frances fue una de las principales dolientes en el funeral en la catedral de Peterborough. Y cuando el gran y buen amigo de su esposo, Henry Fitzroy, duque de Richmond, el hijo ilegítimo del rey Enrique VIII, murió en julio de ese mismo año, Surrey estaba muy deprimido. Henry, que era un poeta brillante y un soldado respetable, también se ganó la reputación de tener una conducta desenfrenada. Era pendenciero y exaltado, y fue detenido más de una vez por algunos delitos menores e infracciones. El duque de Norfolk y su hijo Surrey jugaron un papel decisivo en la supresión de la peregrinación de gracia, a fines de 1536 y principios de 1537. Después de esto, Surrey trasladó a Frances y los niños fuera de Kenning Hall, a la antigua casa solariega de Firstfield y más tarde a Shoresham Hall. Finalmente, trasladó a todos a la mansión familiar en Norwich. Mientras estaba en Norwich, Henry decidió comenzar a construir su propia casa, en un terreno que obtuvo de su padre. La construcción de la casa, que se llamaría Mount Surrey, comenzó cuando al conde se le pidió ir a Francia y unirse al sitio de Boulogne. Entre 1544 y 1546, Henry sirvió al rey Enrique VIII en Francia. En julio de 1545, Mount Surrey estaba casi terminado, cuando le ofrecieron un puesto en otra campaña inglesa en Francia. Henry era el capitán general de la ciudad inglesa de Boulogne, donde tenía 8.000 hombres, e hizo todo lo posible por mantener el control contra los repetidos ataques de los franceses. Pero eventualmente, su control y autoridad fallaron, mientras sus deudas personales aumentaban. Ya que Henry estaba gastando su propio dinero en la realización de la campaña, y sabía que era poco probable que fuera recompensado por ello. La campaña fue abrumadora de todos modos, y Henry extrañaba a su esposa e hijos. Escribió pidiendo permiso al consejo del rey para que pudiera traer a su familia al extranjero, pero el consejo rechazó su solicitud. Debido a la lucha fallida en Francia, el rey rechazó a Surrey. En ese momento, Enrique VIII estaba muy enfermo y había muchas maniobras políticas en marcha. Surrey estaba resentido con los hermanos Seymour, a quienes consideraba hombres nuevos y no dignos de los puestos que ostentaban en el gobierno. Fue así como Henry comenzó a actuar de manera alarmante y traicionera, poniéndose a sí mismo y a su padre en riesgo. El hecho de que Henry hiciera galas de tener la heráldica de Eduardo el Confesor en su escudo de armas, algo que normalmente podrían hacer los herederos al trono, provocó aún más paranoia en el viejo rey. Como consecuencia, Henry y su padre fueron arrestados y puestos en la torre. En la madrugada del 14 de diciembre de 1547, los hombres del rey allanaron Kenning Hall en busca de pruebas de la traición de Surrey. Los hombres encontraron a la amante del duque, Bass Holland, a su hija Mary Howard y a una embarazada Frances, todas solas en la casa. Sir Richard Southwell y sus compañeros llegaron, colocaron hombres en todas las puertas,
Y llamaron a la duquesa de Richmond y a Bass Holland, que acababan de levantarse, informó Southwell. El destino de los bienes personales de Norfolk está bien documentado, ya que los inventarios elaborados en el momento de su arresto se anotaron a medida que los bienes se vendían o regalaban. Somerset escogió entre los 200 caballos, 88 bueyes, 115 novillos, 420 cerdos y 407 ovejas encontrados en Kenninghall. La duquesa de Richmond y la condesa de Surrey se dividieron lo que quedaba de los bienes domésticos, después de que Somerset se saciara. Debido a la condición de Frances, se decidió enviarla a ella y a los niños lejos. No se sabe a dónde fue ella. Pero sus hijos le fueron arrebatados y puestos al cuidado de su cuñada, Mary Howard. Esta última estableció una casa en Reigate y empleó a John Fox para educarlos en el castillo de Reigate, probablemente siguiendo el consejo de Lord Wentworth. Allí se les unió Charles Howard, su primo. Henry Howard, conde de Surrey, fue declarado culpable en el juicio subsiguiente y ejecutado el 19 de enero de 1547. Fue enterrado en la iglesia de Todos los Santos, en Barking, mientras que sus hijos aún estaban al cuidado de su hermana Mary. La muerte de Eduardo VI en 1553 provocó otra revolución en las fortunas de la familia Howard. La princesa María, temerosa de los complots en su contra, huyó de Hanston para refugiarse en Kenninghall, donde contaba con el apoyo de varios caballeros, pero tan pronto como llegó allí, se enteró del ascenso al trono de Lady Jane Grey. Siguiendo el consejo de los criados de Norfolk, María cabalgó al día siguiente hasta el castillo de Framlingham, que podría resistir un asedio si fuera necesario. El estandarte real usurpó el estandarte de Howard en el castillo hasta que terminó la crisis, y luego María cabalgó hacia Londres, acompañada por Elizabeth Stafford, duquesa de Norfolk, para establecer su residencia en la torre hasta el día de la coronación. Antes de eso, el viejo duque había sido liberado de la torre y restaurado a la orden de la jarretera. Aunque tenía casi 80 años, pronto estuvo de vuelta en el arnés, preparándose como conde mariscal para la coronación de María. La estancia de sus nietos en el castillo de Reigate también había terminado. Thomas Howard pronto se unió a él en Londres y, a fines de mes, el consejo ordenó a la condesa de Surrey que trajera al resto de sus hijos del castillo de Reigate hasta Mountjoy Place, donde serán recompensados por el duque de Norfolk. Frances había llevado una vida bastante tranquila después de la muerte de su primer esposo. Pero en ese mismo año de 1553, ella se casó de nuevo. Esta vez con un hacendado rural, un hombre llamado Thomas Stenning. Con este segundo matrimonio, Frances tuvo 2 hijos. Un hijo llamado Henry y una hija, llamada Mary, que se casó con un tal Charles Sackford. El anciano tercer duque de Norfolk le dio a su nuera y a su nuevo esposo 9 mansiones, incluida Racing, por un valor total de 353 libras al año. Se nos dice que la pareja vivió en la localidad de Orosoham, Suffolk, en 1554, y que Thomas Stenning pronto comenzó a participar en los deberes en el condado, que se esperaban de un hombre en su posición social muy mejorada. Él se convirtió en juez de paz tanto en Norfolk como en Suffolk, y en 1559 se unió a una comisión para seleccionar muelles en King's Lynn y arroyos adyacentes para la ejecución de un nuevo estatuto que regulaba la carga y descarga de mercancías. Thomas también participó activamente en la organización de reuniones locales. Parece que él disfrutó de una renta vitalicia de 20 libras de manos de la reina María, pero no se ha descubierto el motivo de esta subvención. La pareja vivía junta en East Anglia, y Frances asistía a la corte para los funerales y bautizos obligatorios. Ella llegó a la corte como noble por derecho propio y en julio de 1554 fue la representante de la reina María en el bautizo del hijo del embajador francés. Después de que Thomas Howard sucedió a su abuelo al ducado de Norfolk, se sugirió al obispo Gardner que Frances debería recuperar la custodia de sus hijas, las damas Jane y Margaret Howard, pero éstas se quedaron en Kenninghall. Mary Howard,
duquesa de Richmond y Somerset, murió el lunes 9 de diciembre de 1557. Frances actuó como doliente principal en el funeral de su cuñada. Terminado el servicio, la condesa viuda regresó con los dolientes al palacio del duque para el banquete fúnebre. De no haber sido por la temeridad de Surrey 10 años atrás, este habría sido su propio palacio. Como principal doliente, Frances se sentó en el salón bajo un manto de terciopelo negro. Así pagó su deuda con la mujer que durante 5 años difíciles había actuado como madre adoptiva de sus propios hijos. Thomas Steyning se sentó en el primer parlamento de la reina Isabel representando a Castle Rising, con derecho a voto un año antes. Y fue presumiblemente uno de los jueces de Norfolk que John Parkhurst, obispo de Norwich, en 1564, describió como muy bien afectado y entregado a la ejecución de las órdenes y leyes de este reino, establecidas para la política eclesiástica. La entonces duquesa de Norfolk, Margaret Audley, murió en Norwich el 10 de enero de 1564, y fue enterrada en la iglesia de San Juan Bautista, en Norwich. Y Frances fue llamada de nuevo a actuar como doliente principal en un funeral de su otrora familia política, siguiendo el mismo ritual sombrío en la catedral y el gran salón del palacio que ella había hecho 6 años antes para su cuñada, la duquesa de Richmond. Curiosamente, era solo la muerte de algún miembro de la familia Howard lo que la sacaba, literalmente, de las sombras. No hay evidencia de que el esposo de Frances, Thomas Steyning, estuviera relacionado con las actividades que llevaron al arresto del cuarto duque de Norfolk, en 1569. De hecho, Thomas intentó, aunque con poco éxito, reclutar hombres para preservar el orden en Suffolk. Thomas Howard le escribió a su hijo Philip en los días previos a su ejecución en 1572. Estaba preocupado por su madre Frances y esperaba que la enviaran al campo, porque temía que si todavía estaba en Londres el día que lo ejecutaran, su conmoción la mataría. En 1576, Frances había recibido un valioso contrato de arrendamiento de su nieto Philip, conde de Arundel, el nuevo jefe de la familia Howard. Pero Frances murió en junio del año siguiente, sobrepasando la edad de 60 años. Y fue enterrada en la iglesia de la familia Howard, de San Miguel, en Framlingham. Y en 1614, uno de sus hijos que tuvo con Surrey, transfirió los restos de su padre de la iglesia de Barking y los enterró junto a Frances. Por su parte, no se ha encontrado la fecha de la muerte de Thomas Steyning. Su nombre aparece en la Comisión de Paz de Suffolk de 1582, pero se ha eliminado, presumiblemente debido a su avanzada edad o a su muerte. Tampoco se ha encontrado testamento a su nombre. No hay mucho más que decir sobre Frances de Vere, salvo que ella llegó a ser modelo para uno de los bocetos más conocidos de Hans Holbein. Y como hemos visto, casó en 2 ocasiones, la primera siendo un matrimonio muy conocido, con Henry Howard, uno de los nobles más bravucones de la época de Enrique VIII. De algunos poemas de Henry podemos inferir que entre él y Frances existía una relación de afecto, al menos ese pudo haber sido el caso en sus últimos años. En un giro inesperado de su vida, el poeta conde de Surrey tuvo un matrimonio feliz en la corte de Enrique VIII. La niña aristocrática que conoció a los 13 años y se casó antes de partir hacia Francia, resultó ser la mujer que no solo le dio 5 hijos, sino que también le ayudó a engendrar sus textos, como revelan algunos poemas específicos. De hecho, no hay una representación o imagen más viva de Frances de Vere, la condesa, que en los textos del conde de Surrey, que describen una relación fiel entre una mujer y un hombre joven. Su solipsismo inherente, por una vez, se transformó en textos de amor a la condesa. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre Frances de Vere, condesa de Surrey. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. Háganme saber qué les ha parecido esta historia. No olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal y también activar la campanita de notificaciones,
para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Si desean apoyar mi trabajo, pueden convertirse en miembros del canal y por un precio bien módico, podrán tener acceso a grandes ventajas, además de que el dinero recaudado servirá para mantener activas las ya numerosas suscripciones a páginas web de historia, así como el nuevo programa de voces que estoy utilizando, lo cual, en última instancia, me ayudará a mantener activo el canal. Pueden checar el enlace a las membresías que les comparto en la descripción de este video. Feliz día y hasta pronto.